Muy buenos días, hermanos. Espero que puedan ustedes estar bien. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor ha puesto en mi corazón y es acerca de cómo ser semejantes a Cristo. Y estuve meditando en este tema porque me di cuenta de que nuestra vida cada día necesita ser más semejante a Cristo. Y para empezar, este tema se llama Semejantes a Cristo y quisiera empezar contándoles algo de mi vida que me ha pasado. Yo cuando tenía alrededor de unos 14 años, 15, 16 años, yo me había convertido a mis 14 años. Entonces, antes que yo me bautice, llegó un pastor a nuestra iglesia en Yacuiba, a la iglesia Monte Sinaí. Y bueno, es un pastor que no quiero decir su nombre, pero este pastor llegó con todas las ganas de trabajar. Pero había algo en mí que hacía que no lo pueda yo aceptar. Llegó el pastor, era muy bueno predicando, era un pastor muy cariñoso, muy amable, pero había algo dentro de mí. Yo había aceptado a Jesús en mi corazón, yo quería seguir creciendo en la gracia de Dios, pero el problema fue que en mi corazón ha surgido lo que se llama un orgullo. Y este orgullo se manifestaba de muchas formas. Primeramente, cuando el pastor organizaba algo, yo no quería participar, o cuando el pastor tal vez hablábamos de algún tema entre el grupo de jóvenes, yo siempre estaba tratando de hacerle la contraria. Y en ese tiempo realmente yo escuchaba algunas prédicas, entonces yo quería crecer espiritualmente, yo quería ser más como Jesús. Pero lamentablemente en ese tiempo mi comportamiento no reflejaba lo que yo quería hacer. A veces yo era un poco muy orgulloso, no era humilde, no me humillaba y a veces siempre me estaba alejando de los grupos de jóvenes que él hacía. Entonces, al pasar luego unos 2, 3 años, recién entendí, cuando el pastor ya se fue, entendí realmente que Dios lo había puesto ahí y que la actitud mala había sido de mí. Entonces yo quiero hablarle en esta mañana, hermanos, acerca de cómo ser semejantes a Cristo. Y saben que, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de Filipenses. Así que quiero que me acompañen ustedes con sus Biblias, con sus apuntes, tal vez si tienen para estar anotando. Y vamos a abrir en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo se lo voy a leer, aquí tengo mi Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a buscar todos. Entonces, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y la palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una carta, hermanos, que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Filipenses. Entonces, es muy importante recordar esto porque el apóstol Pablo estaba en una cárcel cuando le escribe esto. Entonces, podríamos decir que no estaba pasando muy buenos momentos. Pero también, hermanos, esta iglesia de Filipenses, se dice que los filipenses eran considerados también como parte de Roma. Y saben que, hermanos, para ese tiempo, ustedes saben que en los tiempos de Jesús y un poco después, Roma tenía, podríamos decir, el mejor ejército militar. Ser un romano era un orgullo para la gente porque una persona decía: yo soy romano y somos lo mejor. Como hoy en día tal vez, no sé, qué tal si alguien pudiera venir que es, no sé, de Estados Unidos y diría: yo soy gringo, yo soy de Estados Unidos. Mi país es desarrollado y tiene toda la fuerza militar, etc. Entonces, causa un orgullo, ¿no? Entonces, los filipenses eran considerados como parte de Roma. Y ellos tenían mucho de qué enorgullecerse y era que ellos eran considerados como romanos, entonces tenían buena fuerza militar, eran privilegiados en otra palabra. Y la gente que era de Roma era muy orgullosa en ese tiempo, tenía una ciudadanía romana. Pero esta iglesia de los filipenses que se encontraba en Roma tenía ciertos problemas, hermanos. Y uno de esos problemas era que no había unidad. En todos los filipenses podemos ver que hay una falta de unidad.
en esa iglesia. Pero también había otros problemas como los desacuerdos teológicos, desacuerdos bíblicos, doctrinales, pero también esto causaba, hermanos, como ustedes saben, en la mayoría de las cartas siempre hay falsas doctrinas que quieren entrar. En esta iglesia también había falsas doctrinas que querían entrar a la iglesia y esto amenazaba contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, había oposición y todo esto se fue formando en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, escribe muy preocupado, porque el apóstol Pablo había fundado esta iglesia, entonces estaba muy preocupado de las cosas que estaban pasando en la iglesia de los filipenses. Y ustedes, hermanos, tal vez me dirán, el tema se llama semejantes a Cristo. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver 3 cosas que nos ayudan a ser semejantes a Cristo, de acuerdo al versículo que hemos leído, a los versículos que hemos leído. Y espero, hermanos, que esto que vamos a hablar no sea solo para que lo podamos escuchar, sino también que sea para que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo quiero hablar de estos 3 principios y antes de empezar a desglosar estos 3 puntos, yo quisiera que podamos orar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por todo este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas, Señor, en esta mañana, Señor, iluminar nuestros corazones, iluminar nuestra mente, Señor, para que podamos aceptar tu palabra, Señor, en nuestro corazón, para que lo podamos recibir, Señor, pero también, Señor, para que lo podamos practicar. Ayúdanos, Señor, dejamos todo este tiempo en tus manos, habla a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características que hacen que nosotros seamos más como Cristo Jesús? Y la primera característica, hermanos, que yo quisiera compartir es la que está justamente en el versículo 5 y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí la palabra, hermanos, nos está hablando acerca de un sentir. Y ustedes saben, hermanos, que esta iglesia de Filipenses tenía una enfermedad. Y esa enfermedad era que no había unidad, no había un sentir. Entonces, hermanos, este problema no es un problema solamente de la iglesia de los filipenses. Sabemos que hoy en día, hermanos, también muchas iglesias no tienen un mismo sentir, el sentir de Cristo, como dice aquí. Sino que, hermanos, que muchas iglesias hoy en día no están unidas. Tal vez están juntos, pero no hay unidad, no hay armonía. Y lo que el apóstol Pablo trata de decir aquí es que haya un solo sentir, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que este sentir, si no era el de Cristo, entonces, ¿qué sentir era? Tal vez era su propio sentir de ellos. Y esto muchas veces, hermanos, pasa en la iglesia porque no tenemos el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, porque el sentir de Cristo, hermanos, significa que nosotros podamos pensar como Dios piensa, ¿no? Ser semejantes a como Él piensa, aunque sea, desear lo que Dios desea, lo que Jesús desea, tener el carácter que Jesús tiene, hacer las cosas que Jesús hace y las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Este es el sentir que nosotros, hermanos, debemos tener, pero lamentablemente, hermanos, hay una deficiencia, hermanos, en el mundo, en la iglesia general, en todo el mundo, hermanos, de tener un solo sentir, porque vemos en las iglesias muchas veces que cada hermano va por su lado, ¿no? O tal vez las familias van por su lado y una familia por otro lado y otra familia por otro lado. Entonces esto hace, hermanos, que nosotros no tengamos un mismo sentir, sino que tengamos nuestro propio sentir de nosotros y que actuamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros deseamos y a lo que nosotros somos. Pero, hermanos, debemos aprender esto, hermanos, que si queremos unidad, hermanos, nosotros, y si queremos fortalecernos, hermanos, debe haber en la iglesia un mismo sentir, y es el sentir que ha habido en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes saben, hermanos, que cuando ustedes hacen una parrillada, en Yacuiba hacen muchas parrilladas, pero, hermanos, cuando hacemos una parrillada, ¿y qué pasaría, hermanos, si usted pone la carne y empieza a separar las brasas? Empieza a sacar la brasa, ¿no? Y empieza a separar las brasas. Y hay una brasa aquí, otra brasa allá, y todas las brasas están alejadas. Y yo sé, hermanos, que con las brasas así alejadas, no podríamos hacer un asado porque eso no provoca calor.
Entonces, hermanos, si unimos la brasa, eso va a provocar un calor, una potencia, un fuego, algo muy caliente que va a ser posible que pueda cocer el asado. Entonces, hermanos, si los creyentes, al igual que esta brasa, estamos separados, uno por aquí, otro por allá y otro por allá, hermanos, no vamos a poder, hermanos, tener un efecto, ese calor como el que tiene la brasa. Y ustedes saben, hermanos, así una brasa por aquí y otra brasa por todos lados, no nos va a servir de mucho, hermanos. Entonces, hermanos, debe haber, hermanos, en nuestra iglesia, en nosotros mismos, un solo sentir, hermanos. Todos debemos sentir como Cristo siente. Y quisiera, hermanos, aquí hablar de algo, hermanos. El no tener un mismo sentir, hermanos, nos lleva, hermanos, a una división. Y quiero aclarar esto, hermanos, porque el sentir del cual estoy hablando no es el sentir o el pensar de cada uno, sino es el sentir de Cristo. No quiero decir, hermanos, con esto que todos debemos pensar de la misma manera en cualquier tema, por más que no tenga mucha importancia. No, hermanos, por supuesto que todos pensamos diferente, hay opiniones diferentes, pero en cuanto, hermanos, a la iglesia y al propósito de la iglesia, hermanos, y en cuanto a Dios, debemos tener un mismo sentir. El propósito de nuestra iglesia, hermanos, debe ser el propósito que Dios tiene con la iglesia en su palabra. Y saben que, hermanos, cuando no hay esto, se provoca una división en la iglesia. Y esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Filipenses. Había una división, había algunos opositores. ¿Por qué? Porque no había un mismo sentir. Entonces yo les animo, hermanos, a que ustedes, hermanos, y a que nosotros, hermanos, podamos enfocarnos en el sentir de Cristo, en el sentir que Cristo tuvo con nosotros, hermanos. Y ustedes saben, hermanos, que esta oposición, hermanos, hoy en día también, hermanos, ha llegado a tener un efecto, hermanos, porque así como hubo oposición antes, siempre ha habido oposición, siempre ha habido ataques contra la iglesia, pero hermanos, saben que cuando haya ataques contra nuestra iglesia, hermanos, la única forma, hermanos, de enfrentarlos, hermanos, es estando unidos, hermanos. Si no estamos unidos, hermanos, no vamos a poder enfrentar estos problemas, estos ataques, hermanos. Y sobre todo, hermanos, estas falsas doctrinas, hermanos, que en este tiempo se está escuchando mucho, hermanos. Doctrinas que no están de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a pensamiento humano, como dice la palabra de Dios, simplemente fábulas. Mucho de esto, hermanos, hoy en día atacan a nuestra iglesia. Y la iglesia, hermanos, hoy en día necesita defenderse. Y la iglesia no puede defenderse, hermanos, si no hay unidad en la iglesia, si no hay ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermanos. Y quisiera, hermanos, que vayamos a nuestra Biblia y vamos a leer Juan 17, 21, hermanos. Dice así Juan 17, 21. Dice así, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesucristo cuando vino, hermanos, estas palabras son de Jesucristo. Cuando vino a la tierra, Él dice que Él está en el Padre y el Padre en Él y que ambos son uno. Y esta unidad es la que Jesucristo desea que nosotros tengamos. Y lo dice ahí en su palabra. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, hermanos, el anhelo de Jesús, hermanos, es que nosotros podamos ser uno como iglesia. Y bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando. Tal vez en este tiempo, hermanos, de cuarentena es muy difícil ser uno. ¿Cómo podemos ser uno, decimos en este tiempo de cuarentena? Pero hay muchas formas, tal vez, hermanos. Y una forma es la que estamos haciendo ahorita y es concentrándonos en nuestro culto, conectándonos todos. Y también, pero hay otras formas, hermanos, tal vez puede ser orando los unos por los otros, pidiendo a un hermano que ore por nosotros, orando nosotros por ellos y pidiéndoles sus peticiones de oración. También llamándonos, hermanos, tal vez por teléfono. Hay muchas formas, hermanos, en que nosotros en este tiempo podemos demostrar esa unidad. Pero también, hermanos, hay otra cosa, hermanos, que aparece aquí. Y es, hermanos, que hay cosas, hermanos, que hacen que nosotros no podamos tener ese sentir de Jesucristo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos
examinar en nuestra vida qué cosas están haciendo que nosotros no podamos tener el mismo sentir que tenía Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para ser semejantes a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es tener el mismo sentir de Cristo, todos, hermanos. Pero también, hermanos, la segunda cosa, hermanos, es que debemos ser semejantes a Jesucristo en la humildad, hermanos. Y vamos a leer el versículo 6, 7 y 8 y parte del 8. Y dice así, volvemos entonces, hermanos, a Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí nos dice, hermano, esta es la parte más importante que quiero hablar. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Se humilló a sí mismo. Entonces, hermanos, esta enfermedad, hermanos, de la falta de unidad, hermanos, es provocada, hermanos, por el orgullo, hermanos, y también por el egoísmo, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que los hermanos de los filipenses, ¿no? Vamos a decir así, la iglesia de filipenses, tenía mucho de qué gloriarse. Eran romanos, buena ciudadanía, buen estatus. Se dice que también muchos eran artesanos y ser artesano tenía buenos beneficios. Se dice que mucha gente de la iglesia de los filipenses tenía posesiones. Entonces ellos fácilmente, hermanos, podían decir, bueno, tengo yo de qué agarrarme, tengo de qué enorgullecerme porque tengo muchas cosas. Y tal vez algunos lo hacían, hermanos. Pero, hermanos, el orgullo y el egoísmo, hermanos, provoca, hermanos, también división, hermanos. Y si no tenemos un mismo sentir entre nosotros como cuerpo de Cristo es porque muchas veces hay orgullo, pero también hay egoísmo, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy clara y nos hace aquí un contraste, hermanos, una diferencia. En el versículo 7 dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa palabra sino, hermanos, significa un contraste. Entonces, por un lado, hermanos, vemos en este contraste, hermanos, que Jesús, hermanos, Jesús lo primero que tiene forma de Dios. Sabemos, hermanos, que Jesucristo es Dios. Y lo segundo, hermanos, que dice es que Él era Dios, hermanos. Entonces, Jesús tiene forma de Dios. Ustedes saben, hermanos, desde el principio Jesucristo siempre ha sido Dios. Vino a la tierra y era Dios, hermanos. Y tenía todos los privilegios y todos los poderes que tiene Dios, porque Él era Dios, hermanos. Pero también, hermanos, dice que no se aferró a esa naturaleza. Es decir, hermanos, no, cuando vino a la tierra, hermanos, no utilizó todos los poderes que tenía o no gozó todos los privilegios, hermanos, que tenía, hermanos, sino que se hizo humano, hermanos, y vino a vivir entre nosotros. Y eso es lo que nos dice, hermanos, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra se despojó a sí mismo significa kenosis, que significa se vació a sí mismo, se vació voluntariamente, dicen algunas versiones. Jesucristo, hermanos, nadie obligó a Jesucristo a poder venir aquí a la tierra. Dios el Padre no le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a la tierra y punto. Voluntariamente Jesucristo vino y se despojó, se vació. Y muchos dicen, hermanos, de que dejó de ser Dios, pero esto, hermanos, es una mentira, hermanos. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Pero sí, hermanos, Jesucristo dejó su gloria, dejó su trono, dejó de gozar de los privilegios que tenía en el cielo para venir, hermanos, aquí. Dice que se despojó voluntariamente, tomó forma de siervo. Imagínense, hermanos, de ser parte de Jesucristo, de la creación de todo el universo, vino y habitó entre su propia creación. Y no solo eso, hermanos, se hizo hombre, se hizo siervo, dice, y luego dice, se humilló. Entonces, hermanos, este ejemplo, hermanos, que nos pone de Jesús es fundamental, hermanos, porque si Jesucristo fue así, hermanos, nosotros para ser semejante a Él, también debemos practicar, hermanos, lo que es la humildad, hermanos. Y la falta de humildad, hermanos, es demostrada porque muchas veces hay orgullo y hay egoísmo, hermanos. Y esto muchas veces, como les dije, provoca división. Y esto es muy notorio en la iglesia, hermanos. Y así, hermanos, como Jesucristo se despojó, hermanos, nosotros, hermanos, igual debemos a veces, hermanos, despojarnos de ciertas cosas.
Y quiero hablar aquí, hermano, hay dos tipos de personas, hermanos. Una persona puede ser, hermanos, la que no quiere despojarse, la que se aferra a algo que él mismo ha creado, hermanos. Por ejemplo, yo puedo tener un alto concepto de mí, puedo tener un alto concepto y puedo decir que yo soy esto, yo tengo esto y muchas otras cosas. Y posiblemente sí las tenga, hermanos. Pero este tipo de personas, como el ejemplo que le estoy poniendo, yo me puedo agarrar y yo cuando me presento cualquier cosa, yo puedo decir que yo tengo esto, yo tengo lo otro y muchas otras cosas, hermanos. Entonces yo me estoy aferrando a algo que yo mismo he creado en mi mente y tengo un alto concepto de mí. Esto se llama orgullo, hermano. Pero también, hermanos, el otro tipo de persona, que es el que fue Cristo, dejó, hermanos, todo lo que tenía y se bajó, hermanos. Se bajó para ser siervo, para ser hombre. Jesucristo era una versión hombre de Dios. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, aquí que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo y es nuestro modelo a seguir, hermanos. Y nosotros, hermanos, siempre muchas veces tenemos cosas, hermanos, de las cuales debemos bajarnos, hermanos. Tal vez muchas veces y esto es tal vez a los pastores, hermanos, cuando nos hablan muy bonito, nos dicen que el pastor ha predicado muy bien, pastor, usted es muy bueno, usted es muy estudioso, etc. A mí nunca me lo han dicho, casi, ¿no? Excepto que ha estado buena la prédica, no me han dicho. Pero a veces con muchas de esas cosas, hermanos, hace que nosotros podamos subirnos a una nube, a una cima, y no nos queremos bajar de ahí, nos agarramos a esa cima. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos bajarnos de ahí. Jesucristo se despojó de todos los privilegios que tenía para servir y nosotros debemos despojarnos, debemos bajarnos igual de ciertas cosas, hermanos, que hacen que nosotros podamos tener orgullo. Y también, hermanos, vemos, hermanos, aquí ¿por qué debemos despojarnos, hermanos? Nosotros, hermanos, debemos despojarnos de todas las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no pertenecemos, hermanos, a esta tierra. Somos peregrinos, hermanos, en esta tierra. Nuestra naturaleza y nuestra ciudadanía, hermanos, está allá en los cielos, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nos despojemos de todo esto que tenemos aquí en la tierra. No estoy diciendo, hermano, ahora que deje todo lo que tiene, no, hermano, sino de que nuestro pensar, hermano, nuestro sentir no esté enfocado en las cosas terrenales. Nos bajemos de eso y mejor, hermanos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, hermanos, en las cosas celestiales. Y también, hermanos, quiero hacer una aclaración, hermanos, aquí, porque humillarse, hermanos, tampoco significa pensar menos de mí mismo. Humillarse significa pensar menos en mí mismo. Voy a repetir, hermanos, humillarse no significa pensar menos de mí. ¿No? Yo puedo pensar menos de mí diciendo que yo no sirvo, etc. No me refiero a eso, hermanos. Humillarse significa pensar menos en mí. No pensar mucho en mí, en otras palabras. Entonces, hermanos, esta humildad, hermanos, que hubo en Cristo debe haber, hermanos, en nosotros. Y el versículo 3, hermanos, de Filipenses capítulo 2 dice así: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Usted, hermanos, y nosotros, hermanos, debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y debemos servirles, hermanos. Debemos tratarles, hermanos, con todo respeto y debemos, como Jesús lo hizo, hermanos. Jesús, hermanos, es increíble que Él, siendo Dios, hermano, vino y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, hermanos, yo la anterior vez escribí una frase, ¿no?, que lo he sacado de un autor, y esta frase decía: mientras más alto subas, más pies tienes que lavar. Y esto es una realidad, hermanos, porque muchas veces pensamos que mientras más alto subimos, más privilegios tenemos. Y pensamos muchas veces, hermanos, que mientras más alto subimos, menos trabajo vamos a tener, menos trabajo tenemos que hacer y más privilegios vamos a gozar y no vamos a tener ya mucha necesidad, hermanos, de tratar con personas uno por uno o tratar de servirles personas. Mejor pensamos muchas veces que mientras más alto subimos, las personas nos van a servir a nosotros. Esa es la filosofía, hermanos, de este mundo, hermanos. Pero
en el pensar de Jesucristo, hermanos, es muy diferente. Mientras más alto uno sube, hermanos, uno tiene que servir más pies tiene que lavar. Pero también, hermanos, quisiera que recordemos algo, hermanos. Y es que todas las cosas que tenemos, hermanos, en esta tierra, gozamos de muchas cosas, hermanos, como ser posesiones. Dios nos ha bendecido mucho con tal vez algunos títulos universitarios, de bachillerato, algunas maestrías, tal vez un diplomado, con alguna casa, con algún terreno, tal vez, hermanos, con alguna posición, tal vez, hermanos, en la sociedad o en los medios, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que entender que esto que tenemos, hermanos, no es de nosotros, hermanos, sino es otorgado por Dios, hermanos. Que nunca se nos vaya eso, hermanos, de la cabeza, de que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, hermanos. Y así como Dios da una cosa a alguien, hermanos, Dios también nos lo puede quitar, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Dios utiliza, hermanos, la humildad, hermanos, para sus propósitos. Dios utiliza, hermanos, que nosotros seamos humildes. Y si nosotros somos humildes, Dios va a utilizar la humildad para que la iglesia sea una, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Así como Dios utiliza la humildad para que la iglesia pueda ser una, el diablo, hermanos, también utiliza el egoísmo y el orgullo, hermanos, para causar división en la iglesia. Entonces, hermanos, nuestro modelo a seguir siempre, hermanos, debe ser la humildad. Y esta humildad que hubo en Cristo, hermanos, debe estar en nosotros. Y si bien, hermanos, es muy difícil muchas veces, debemos ponerla en práctica, hermanos. Es difícil, pero, hermanos, la vida cristiana consiste en eso, en renunciar a nosotros mismos y en servir a los demás, hermanos. Y en este tiempo de cuarentena uno también puede poner en práctica, hermanos, la humildad, lavando los pies de muchas personas, sirviendo a muchas personas, ayudándoles en cosas que tal vez muchas personas no pueden hacer, compartiendo tal vez de lo poco que uno tiene, hermanos. Y el tercer punto, hermanos, que quiero compartir, hermanos, es que para ser semejantes a Jesús, hermanos, también, hermanos, debe haber, hermanos, una dependencia. Y el versículo 8, hermanos, dice así, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y más allá que una obediencia, hermanos, yo creo, hermanos, que aquí, hermanos, se ve una dependencia, hermanos, de Jesús. Cuando vino Jesús, dependió totalmente del Padre. Jesús no vino a hacer lo que Él quería. Incluso una parte, hermanos, de la Biblia, ustedes saben que dice, Jesús dice, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Porque era muy difícil, hermanos, lo que Jesús iba a vivir. Y luego dice Jesucristo, mas no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces vemos, hermanos, aquí una dependencia. Y tres palabras muy importantes, hermanos, que yo quisiera resaltar en este punto es la obediencia, la dependencia y la sujeción, hermanos. Jesucristo cuando vino, hermanos, no hizo lo que quiso. Él hizo la voluntad de su Padre. Y nosotros, hermanos, somos ahora ya hijos de Jesucristo, porque Él habita en nuestro corazón. Y como hijos de Jesucristo, hermanos, no podemos hacer, hermanos, lo que nosotros queramos, cuando queramos, porque queramos. No, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos una ciudadanía celestial y tenemos un amo, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, dependemos ahora totalmente de Jesucristo. Y debemos hacer, hermanos, la voluntad de Jesucristo, hermanos. Y esto, hermanos, lo que es la dependencia, hermanos, no solamente, hermanos, primeramente, hermanos, debemos depender totalmente de Dios, sujetarnos a Dios y ser obedientes al consejo de Dios, a los mandatos de Dios. Pero también, hermanos, el Señor, hermanos, ha puesto, hermanos, en nuestra vida personas que están a cargo de nosotros, ha puesto personas que están sobre nosotros, a las cuales, hermanos, también nosotros le debemos, hermanos, una sujeción, una obediencia, un respeto, hermanos, y una dependencia, hermanos. Por ejemplo, hermanos, un niño, hermanos, no puede hacer lo que él quiere. Un niño depende de su padre. El padre es el que le dice qué tiene que hacer y qué no. Y cuando un niño muchas veces está haciendo algo que no agrada a su padre o que le puede hacer mal, el padre tiene que muchas veces castigarlo. ¿Y esto por qué? Porque esto demuestra sujeción. Y en el cuartel, hermanos, ustedes también saben mucho, tal vez han ido al cuartel, hay una frase que se dice subordinación y constancia. Uno debe estar subordinado a sus superiores. El Señor, hermanos, ha puesto en nuestras vidas a nuestros padres, a nuestros familiares mayores, tal vez a nuestros hermanos mayores, tal vez, hermanos, también a nuestros pastores,
a nuestros diáconos, a nuestros líderes. Y nosotros, hermanos, debemos, hermanos, sujeción, dependencia, hermanos, pero también obediencia, hermanos. Amén. No podemos hacer, hermanos, lo que nosotros queramos. Debemos, hermanos, al igual que Cristo, hermanos, nosotros sujetarnos, obedecer, hermanos, a Cristo también, a Dios, hermanos, pero también a las personas que Jesús puso sobre nosotros aquí en la tierra. Y quisiera que vayamos en nuestras Biblias a Juan 6:38. Podemos ir, hermanos, a Juan 6:38. Dice así, hermanos, Juan 6:38. A ver, estamos aquí en Juan 6:38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser semejantes a Cristo, Cristo hizo la voluntad de su Padre. Nosotros, hermanos, también debemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero también, hermanos, debemos sujetarnos y debe haber obediencia, hermanos, hacia las personas y a nuestras autoridades y a los líderes que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y es el anhelo, hermanos, yo sé de todos, hermanos, que nosotros, hermanos, queremos ser como Jesucristo. Queremos ser semejantes a Él. Y la iglesia, hermanos, en este tiempo, hermanos, está viviendo un ataque, hermanos, como les decía, y una crisis, hermanos, de estas cosas. Hoy en día, hermanos, en la iglesia no hay unidad, pero tampoco, hermanos, en la iglesia hay humildad, hay mucho egoísmo. Y no hablo de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general en todo el mundo. Y también, hermanos, en la iglesia hoy en día, hermanos, no hay sujeción, no hay obediencia a la palabra de Dios, y muchas veces hay rebeldía contra los líderes, contra los pastores. Necesitamos, hermanos, si queremos ser semejantes a Cristo, hermanos, practicar estas tres cosas, hermanos. Y de nada va a servir, hermanos, que yo les haya predicado en este momento y tal vez que no lo pongamos en práctica. El crecimiento espiritual, hermanos, viene poniendo en práctica lo que aprendemos, hermanos. El crecimiento intelectual tal vez en este momento lo hemos tenido, hermanos, pero si queremos crecer realmente espiritualmente también debemos poner en práctica todo lo que escuchamos, hermanos. Yo les animo, hermanos, a que nosotros podamos poner en práctica estas cosas. Tal vez en nuestra vida, hermanos, no hemos estado siendo orgullosos, tal vez egoístas, tal vez hemos estado pensando por nuestra propia cuenta, tal vez no nos hemos estado sujetando a nuestros líderes y los hijos a nuestros padres. Yo les animo a que podamos pensar en esto y que podamos pedirle al Señor perdón, podamos arrepentirnos, pero también podamos empezar a obedecer el consejo de Dios. Y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado en este momento, en este tiempo. Y te pido, Señor, de que tú nos dejes, Señor, nos puedas dar ese mismo sentir que ha habido, Señor, en ti. Ese sentir, Señor, de